esta conferencia inaugural tiene un objetivo fundamental de recoger las palabras, ¿verdad?, que nos han dedicado esta mañana en el acto formal de inauguración, pero sobre todo centrar este tema, este debate que los alumnos y las alumnas de turismo han tenido a bien promover o proponer para esta quinta edición de Futur. Su título es tan sugerente y lanzado como perspectivas críticas constructivas en cuanto a gestiones y a modelos turísticos. Y tenemos el inmenso gusto y honor de contar con dos ponentes que van a compartir esta mesa. Uno de ellos, el doctor Enrique Navarro Jurado, que es profesor de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga. Además, tenemos algunos alumnos en la asignatura también de esa universidad. Él es vicedecano de investigación y posgrado de la Facultad de Turismo en dicha universidad, profesor titular del área de análisis gráfico regional y del Departamento de Geografía, coordinador del máster en dirección planificación de turismo en la Universidad de Málaga. En numerosísimas publicaciones científicas y un largo currículum que agotaría el tiempo que tenemos para la charla, por eso ahorro en estas palabras, porque va a ser más importante aún escuchar lo que nos va a mostrar. Le acompaña también en esta mesa y los presento juntos porque comparten la misma conferencia inaugural. Marc Fuster-Huguet, que es miembro del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante, es colaborador en esta universidad y además editor de una importante revista de Turismo, Patrimonio y Desarrollo, Turpade, Universidad de las Islas Baleares, España. ¿Y por qué? ¿Por qué dos conferenciantes en esta mesa inaugural? Bueno, pues porque ambos han participado en un proyecto, en un informe que nos sorprendió muy gratamente, un informe titulado La Agenda de Investigación para el Turismo en la etapa posterior a la guerra, de respuesta a una crisis sin precedentes. Y claro, la dimensión de análisis que han hecho nos encajaba perfectamente en ese objetivo de analizar, ¿es posible co-crear, aunque sea prototipos de soluciones para una era post-COVID? Y como plantean este escenario, hacia allá, hacia adelante, hacia ese futuro en la investigación, pues les invitamos y han sido tan generosos de aceptar y compartir su tiempo con nosotros. Luego, bienvenidos, muchísimas gracias a ambos y don Enrique, cuando quiera puede comenzar y después continúa Marc. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, muy buenos días y en primer lugar agradecer la cálida acogida que además siempre tengo en Alicante. Ya me habéis oído hablar en alguna ocasión de que la Universidad de Alicante es como mi segunda casa académica, no solamente por las vinculaciones que tenemos la Facultad de Turismo y la universidad con Alicante, sino porque además, compartimos muchos proyectos de investigación como los de destinos turísticos inteligentes, compartimos doctorados, compartimos iniciativas con los institutos. Es decir, en este caso me gusta decir que somos prácticamente universidades hermanas. Y enhorabuena por el evento, porque estoy sorprendido tanto por la asistencia, por el tipo de organización, por la profesionalidad mostrada por los estudiantes que ya son, bueno, casi profesionales. Y por lo tanto, en primer lugar agradecer mucho. Voy a pasar la palabra a Marc Fuster porque nos habíamos organizado un poco en que él intervenía primero y yo después y así directamente creo que va a tener más coherencia, pero quería daros las felicitaciones y los agradecimientos de antemano. Muchas gracias. Excelente, sin problemas. Adelante, Marc. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Por cuestiones de organización hemos preferido así, si no hay ningún inconveniente. Bueno, paso a presentarme.
Buenos días. Soy Marc Fusté, miembro del Instituto de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante, y permitirme, ¿no?, que mis primeras palabras sean de agradecimiento a los comité científico, autoridades académicas, etcétera, de este tan fantástico y oportuno fórum de este año, que no un tanto peculiar, lo podemos llamarlo así, por la oportunidad que supone formar parte de esta feria. Hoy, tanto el doctor Enrique como yo venimos a hablar sobre un tema, ¿no?, impactos y medidas de la COVID en la actividad turística y la investigación turística, que en los últimos meses, ¿no?, ha sido ampliamente tratado por cualquier organismo público y privado, ferias, eventos, webinars, etcétera, ¿no? Y esto supone que seguramente parte, sobre todo de mi exposición, no hablo por mí mismo, sea un tanto repetitiva y reiterante, y por ese motivo primeramente quería pedir, ¿no?, disculpas, ¿no?, por no ser reiterante y repetitivo. No obstante, intentaré arrojar, si es posible, un poco de luz, ¿no?, conocimiento o esperanza a esta nebulosa, ¿no?, que aún es muy oscura e incierta. Hechos los preámbulos, si os parece, paso a exponer, ¿no?, y entrar en materia. Os voy a compartir un pequeño PowerPoint. Me vais diciendo si se va compartiendo, porque esto con las herramientas informáticas a veces no soy muy amigo. A ver si se comparte. Parece que sí, ¿no? Perfectamente, sí, se ve perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, yo creo que a nadie de esta sala le sorprende que el turismo es uno de los sectores claves. Disculpad, ¿veis lo que he dicho? Que no soy muy amigo con las estaba exponiendo la última pantalla, ¿no? Bueno, vuelvo a empezar, ¿no? Decía que a nadie le sorprende que el turismo es uno de los sectores clave para la economía española, y por lo tanto el cese de su actividad por la actual crisis sanitaria ha dejado, ¿no?, muy mermado el dinamismo socioeconómico del país, y muy especialmente en aquellas regiones donde su actividad turística no supone prácticamente la totalidad de su dinámica productiva, ¿no? En pantalla os he puesto algunos ejemplos ya más en clave regional. Canarias, Baleares, la propia Comunidad Valenciana, Andalucía, ha supuesto un freno total, ¿no?, esta crisis en su dinamismo socioeconómico. Pero una pregunta interesante es saber el por qué ha afectado tanto la crisis de la COVID en el actual sector turístico, ¿no? Yo creo que la respuesta es relativamente fácil, y es decir, es por su idiosincrasia, por su forma de ser de la actividad turística. Como bien sabéis, para que una actividad sea considerada no turismo, es necesario que se produzca un desplazamiento, es decir, un movimiento de una, ¿no?, o más personas de un lugar al que podemos llamar A otro, al que llamaremos B. Si impedimos o restringimos la movilidad de estas personas a estos dos lugares, ¿no?, a este movimiento, no se puede desarrollar la actividad turística y, por lo tanto, no tenemos actividad como cual. Es decir, la pandemia de la COVID, que ha terminado, no reitero, afectando muy predominantemente el conjunto de la economía española por esta relación que comentaba anteriormente, no ha sido así no solo por el riesgo de enfermedad que puede afectar a los turistas cuando llegan a un destino, pongamos por ejemplo Comunidad Valenciana, sino sobre todo porque los gobiernos de todo el mundo, no solo en España, se han visto obligados a adoptar políticas de restricción de movilidad. Y como bien he comentado anteriormente, si no hay movilidad, no hay turismo. Y por si fuera poco, además, esta restricción de la movilidad ha afectado, debido al carácter multiproductivo del sector turístico, ha afectado a numerosos subsectores turísticos, ¿no? En pantalla podéis observar cómo el impacto de la COVID-19 también ha afectado a toda la cadena de valor del turismo. En este gráfico, ¿no?, de hecho lo ejemplifica. Podemos ver cómo las actividades de facturación han sufrido un severo desplome en relación al tercer trimestre del 2020 respecto del periodo anterior, ¿no?, con tasas de variación escandalosas, ¿no?, que son cercanas al 70 u 80% en términos negativos. Lo podemos ver en el sector de distribución, en el sector de alojamiento urbano, alojamiento como tal, etcétera, alquiler de vehículos. Claro, es por ello que en un primer momento, cuando estalló esta crisis, cualquier
cualquier nivel competencial, hablo de la administración pública, pero también del sector privado, es muy importante esta colaboración, han ido lanzando medidas para básicamente intentar paliar este severo desplome. Básicamente se han adoptado 4 tipos de medidas, que son medidas que hemos recogido en este documento que ha comentado la doctora María Torres. Estas medidas han sido, primeramente, ayudas para la liquidez de las empresas turísticas y autónomas, básicamente líneas de financiación, líneas ICO, líneas de vales, etcétera, muy relacionado con el músculo económico que ha perdido la actividad turística. 2, flexibilidad de las obligaciones fiscales, pagos de interés y amortizaciones, pagos de deuda tributaria, etcétera. 3, inteligencia competitiva. Como bien sabéis, estamos en la época del dato. Por lo tanto, se ha hecho un ejercicio de fuerza para conocer este dato turístico que ilustre un poco en qué situación nos encontramos. Por lo tanto, muchas medidas de las organizaciones públicas han ido precisamente a la inteligencia competitiva, informes semanales, campañas de marketing, etcétera. Bueno, y junto a estas medidas, ¿no?, también han ayudado a paliar los efectos de la COVID otras, como la innovación y herramientas en TIC, medidas de distanciamiento social, planes de formación, es muy importante la formación, ¿vale?, en el sector turístico, y planes de reactivación a cualquier escala autonómica, regional o incluso local, ¿no? Si bien es cierto que estas medidas en un primer momento sirvieron para paliar un poco el primer golpe de la COVID, era necesaria la elaboración, creemos que era necesaria la elaboración de un plan que integrase todas estas medidas, ¿no? Un plan que hiciese un poco de paraguas de todo este conjunto de acciones. Y por eso, hacia junio, julio, el Gobierno lanza un plan de impulso al sector turístico que consta de 28 medidas que se articulan en torno a 5 grandes líneas de actuación, ¿vale? Estas líneas, no vamos a entrar en detalle por cuestiones de tiempo en cada una, pero básicamente es recuperar la confianza en el destino turístico. ¿Qué es esto? Básicamente volver a demostrar que España es un destino seguro, ¿vale? Cuando el turista vuelva a percibir que el destino España es seguro, volverá a visitarnos. 2, medidas para la reactivación del sector. Como hemos dicho anteriormente, el sector turístico ha perdido mucho músculo económico. Por lo tanto, desde las administraciones se está intentando reactivar la economía en el sector. 3, mejora de la competitividad del destino turístico. Me sabe mal ser reiterante, pero estamos en la época del dato y es muy importante conocer la realidad turística, en qué situación nos encontramos a partir del dato. Por lo tanto, herramientas que desarrolla la conocida como inteligencia competitiva es muy necesario. Luego tenemos por aquí también mejorar mediante la elaboración de un nuevo observatorio de inteligencia turístico, ¿no?, muy relacionado con lo que acabo de decir anteriormente. Y finalmente, un plan de marketing. Es decir, si conseguimos orquestar todo esto, unirlo y hacer un plan fuerte y para el impulso del sector turístico, luego también es muy importante saberlo comunicar a los mercados emisores, ¿no? Porque como bien sabéis, si no hay un proceso de venta, si no hay un proceso de comunicación, todo esto se queda en un cajón y no sirve absolutamente para nada. No obstante, cualquiera de estas medidas, que podrán ser más o menos efectivas, hay un elemento que creemos que es más importante, ¿no?, que podríamos catalogarlo como el santo grial, que es y que va a marcar los escenarios de recuperación, y es la vacuna, ¿no? Para nosotros, creemos que no habrá medida más efectiva que la inmunidad de rebaño conseguida por la vacuna. Es decir, se van a reactivar todos estos flujos de movilidad cuando se haya instaurado, cuando se haya conseguido la tan ansiada vacuna. Pero bueno, esta vacuna aún no está del todo desarrollado, y precisamente, dependiendo de la evolución de esta, creo, y esto es un aporte personal, ¿vale?, por lo tanto cogerlo con pinzas, que el sector turístico en relación a la vacuna se va a mover en estos 4 escenarios que tenéis en pantalla. Primero, y es en el que nos encontramos ahora mismo, restricciones hasta la vacuna, es decir, prácticamente no habrá turismo. Es decir, nos encontramos en una situación que aún existen severas restricciones de movilidad y, por lo tanto, la actividad turística es prácticamente nula.
2. Relajación gradual, o escenario 2, relajación gradual de las restricciones turísticas. Si por un casual me refiero, ¿no?, a un descenso de la pandemia por un motivo que no sea propiamente el de la vacuna. Es posible que haya una relajación gradual de restricciones de movilidad y por ello, ¿no?, se empiece a desarrollar un turismo. Ya no hablo de turismo nacional, que es aventurarse y ser muy optimista. A lo mejor hablo de un turismo incluso regional, a pequeños desplazamientos a escala local. Vale. Escenario 3, que ya empieza a ser bastante... Llegue la vacuna. Cuando llegue la vacuna, se empezarán a reactivar los grandes flujos turísticos nacionales, aún no internacionales, ¿vale? Y finalmente, cuando esta vacuna haya podido ser inyectada en la mayoría de la población mundial, ¿vale? Y esperemos que sea así, empezarán a reactivar los flujos internacionales. Si bien es cierto que este último escenario, que ya parece del todo normal, no lo será, porque van a convivir zonas seguras, las que ya dispongan de la vacuna, con zonas inseguras. Desgraciadamente, como sabéis, la vacuna no va a ser disponible universalmente, ¿no? Por lo tanto, habrá esta coexistencia entre destinos que tendrán en su población ya estará vacunada y por lo tanto serán seguros con población que desgraciadamente aún no tendrá la vacuna y se desarrollarán como destinos no seguros. Bueno, llevo un rato, ¿no?, hablando de los impactos de la COVID y el turismo, de medidas, secciones, planes, estrategias, etc. Pero no obstante, no os he hablado de una medida para los investigadores que trabajamos en ello, creemos que es muy importante, y es la ciencia y la investigación, la generación de conocimiento. Y precisamente puede ser que la falta de la ciencia y de la investigación, ya no solo en términos turísticos, puede ser que nos haya llevado a la situación actual. Por ello, tuve la oportunidad, junto a un grupo de grandes expertos en materia, elaborar la agenda de investigación para el turismo en la etapa de post-COVID, respuestas a una crisis sin precedentes, para precisamente reivindicar estas cuestiones, ¿no?, la importancia de investigar. Y llegados a este punto, cedo la palabra a uno de estos grandes expertos, ¿no?, en investigación turística, como es el doctor Enrique Navarro, que os hablará de la agenda de investigación turística de la nueva situación generada por la COVID. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por su tiempo y dedicación. Gracias. Y ahora voy a dejar de compartir. Sí, si queréis, para que no haya estos huecos online, voy yo por lo menos conversando con ustedes y planteando un poco cómo ha surgido esta agenda de investigación y qué es lo que plantea en un breve espacio de tiempo, que tengo prácticamente unos 10, 12 minutos, pero creo que suficiente como para ver alguna generalidad y algunas cuestiones más concretas. En este sentido, estamos en un periodo de transición. En este sentido, como bien ha planteado Marc, tenemos menos incertidumbres que en marzo, por supuesto, pero tampoco tenemos muchas certidumbres, que es lo más intranquilo, porque va a depender, como ha dicho Marc, de ese calendario de vacunación. Ya se habla de una recuperación más completa en el año 2023. El otro día un artículo de periódico decían que varias asociaciones empresariales planteaban esa recuperación en el año 23. La cuestión es que tampoco tenemos muy claro qué es esa recuperación. No sabemos si la recuperación es llegar a donde estábamos anteriormente o tener, si no otro modelo, eso en tan poco tiempo va a ser imposible, sí algunas sensibilidades hacia otros modelos. Y quizás eso sea... a partir de aquí, me gustaría plantear que una agenda de investigación de estas características es un documento, podríamos decir, que lo realizan una serie de técnicos que están... nosotros como investigadores, donde creemos que puede haber unas soluciones concretas, y políticos, porque no podemos hacer en esta agenda de investigación nada que no esté en consonancia a una visión política concreta, a una visión hacia lo que
en el futuro va a ser las estrategias que van a ir. Y en este caso ya no solamente hablo de el turismo, ni solamente hablo de España, sino también hablo de Europa. Todos sabréis que nos estamos refiriendo al Green New Deal y al paquete de ayudas tan importantes que nos van a llegar hasta el 2027. Todos sabéis que ese paquete de ayudas tiene unas visiones muy concretas, tiene unos elementos muy concretos y todos sabéis que tenemos que converger hacia ahí. En abril, cuando nos reunimos estos 7 institutos con 13 investigadores, esta agenda no estaba demasiado desarrollada todavía, pero ya teníamos muchas indicios de hacia dónde iba a ir, porque el Green New Deal no es una de las políticas nuevas. Ya se conocía de hace un par de años estas visiones. No sé si para compartir el PowerPoint tenéis que darme permiso, porque ahora mismo creo que está Marx y no me deja compartirlo. Si acaso me interrumpéis y me decís que ya está bien. Creo que Marc ha salido ya y podrías compartir ahora. Ah, pues... Sí, yo creo que ya he salido, creo. Dice, no se puede mostrar el contenido compartido. Asegúrese que tiene usted permiso. Bueno, no importa. Yo voy charlando. No. En principio, a lo mejor es que tendrá que dar permisos el organizador. Sí, eso Vamos a resolver. El organizador me aparece aquí como Futur V. No sé quién es. Sí. Bueno, yo sigo planteando y ustedes me interrumpís cuando ya pueda realizarlo. Para no parar la dinámica por la tecnología. Y precisamente, hablando de tecnología, esta es una de las cuestiones más importantes, porque, como todos sabéis, hay 2 paquetes, 2 vías, 2 líneas muy claras en este Green New Deal, que es la digitalización en primer lugar y en segundo lugar la sostenibilidad, y una tendencia mayor a la sostenibilidad. Y precisamente estos 2 elementos no son ajenos a la industria turística, no son ajenos al fenómeno actual de la movilidad parada y precisamente pueden ser 2 elementos que en ocasiones pueden chocar, pero que creemos que sí que nos puede dar una visión de futuro hacia un futuro, iba a decir más sostenible, pero no querría emplear esa palabra, por lo menos más coherente con los medios que tenemos, con los recursos que tenemos y con las posibilidades que tenemos. En este sentido, hay que hablar de tecnología y hay que hablar de sostenibilidad. Generalmente, cuando hacemos estas agendas de investigación, también hablamos de corto, medio y largo plazo. No tengo tiempo para extenderme en las múltiples medidas que se planteaban ahí, pero las voy a sintetizar con algunos ejemplos concretos y en estos ejemplos concretos sí que a lo mejor podría plantear o sí que a lo mejor se puedan ver cosas muy aplicadas para que los estudiantes vean que no estamos hablando de generalidades, sino de cuestiones muy concretas. En este sentido, a corto plazo, la tecnología es importante, la digitalización se ha puesto de manifiesto y en este caso nosotros planteamos, por ejemplo, sistemas de comercialización locales o regionales, sistemas de comercialización que puedan competir con Booking, con Airbnb, que si bien no pueden estar tan posicionados en los mercados, sí deberían de ser una colaboración privada-privada entre empresarios. Hoy en día, uno de los... ya, perdón, te han autorizado ya por si lo deseas saber, perdón por la interrupción. No, ni mucho menos, pero debo de tener algún problema en mi ordenador o algo, porque al darle a la pantalla de compartir me sigue lanzando el mismo mensaje. Pues a mí ahora ya me parece compartido. No te preocupes, si el PowerPoint tampoco son unas imágenes y para 6 minutos que voy a estar quizás tampoco merezca mucho más la pena la interrupción. Entonces, como iba planteando, estos sistemas de comercialización locales son complejos de establecer porque tenemos que unir a los empresarios, pero es una vía tecnológica que hoy en día sí la podemos plantear. No hace falta ya grandes elementos o grandes inversiones tecnológicas, son asumibles. De hecho, nuestro instituto ha ganado un concurso dentro de la Corporación Tecnológica de Andalucía para hacer una demostración en Torremolinos de la posibilidad de comercialización de los hoteles de Torremolinos de una manera independiente. Sabemos que esto tiene múltiples problemáticas en cuanto al posicionamiento de mercado, pero si no lo intentamos, si pequeños destinos o grandes destinos, como por ejemplo podría ser la Comunidad Valenciana o Andalucía, no empiezan a generar comercializaciones más independientes, con menos intermediarios tecnológicos,
seguramente esta digitalización de nada nos sirve porque, como ya sabréis y os habréis estudiado en la carrera, ahora mismo tenemos más intermediarios incluso que antes, que hace 20 o 30 años. Por lo tanto, tenemos que intentar que la tecnología nos ayude a tener un win-win mucho más efectivo. También planteábamos técnicas de microcirugía o de microactuaciones. Tenía en el PowerPoint un par de transparencias donde veíamos, por ejemplo, el uso de los drones para gestionar las playas, para poder establecer capacidades de carga, para poder establecer tiempos de establecimiento en la propia playa, es decir, tiempos de uso en medidas de seguridad, como hemos estado este verano, y que no sabremos si el verano que viene todavía mantendremos parcialmente. Por lo tanto, ya no es una cuestión tan coyuntural, pero es más, cuando utilizamos estos drones para esta gestión de la capacidad de carga, también lo utilizamos para la gestión de otros elementos de la playa. La cantidad de arena existente, la contaminación en el agua, la temperatura, el viento, otros fenómenos meteorológicos. Por lo tanto, ese uso de tecnología más local empezamos ya a compartirla y a hacerla con microactuaciones. No tengo que decir la importancia de la digitalización de las pymes, sobre todo, ¿no? Se ha puesto de manifiesto y hay un paquete de ayudas, como bien ha dicho Marc, hay un paquete de ayudas precisamente para ello y hay que intentar crear sistemas o elementos más baratos a la hora de hacer esa digitalización. Carátulas web, carátulas para marketplace, por ejemplo. Estamos trabajando con algunos ayuntamientos en crear marketplace, es decir, mercados digitales donde el turista tenga que comprar distintos servicios, pero a la misma vez. No que ayer yo, sacando unas entradas de teatro del museo, sacaba una entrada, la tenía que pagar, después sacaba otra entrada, la tenía que pagar en otro teatro, después cuando he hecho la reserva del restaurante tengo que irme a otra plataforma y cuando hago la reserva del museo a otra. ¿Por qué no unir todo eso en un mercado único que tecnológicamente ya es posible con un solo pagador? Ese pagador, con un solo pago. Ese pago después se redistribuye a la empresa, pero tecnológicamente es muy factible. Y, por supuesto, un tercer elemento a corto y a medio plazo serían sistemas de información que no solamente nos tengan que hablar de la seguridad y de la salud, que hoy ya es obligatorio, sino que nos planteen, por ejemplo, sistemas de recomendación de actividades, sistemas donde las empresas puedan unirse también para ofertar esos tipos de productos. Estoy hablando de empresas de guía, agencias receptivas, etcétera, etcétera, pero además que le sirva a la administración pública para recomendar itinerarios, para recomendar experiencias, para mostrar toda la oferta que tenga. Estos sistemas de información que ya están en uso directamente, pero que, por ejemplo, en el caso de Andalucía, tenemos un sistema de indicadores, de 300 indicadores para la toma de decisión y ya está en uso, pero es a nivel privado. Quiero decir, lo utiliza la Junta de Andalucía como un sistema de conocimiento para su toma de decisión. La tecnología entramos en las fuentes de información. Ese seguramente sea uno de los grandes problemas y una de las visiones más a medio y largo plazo. Porque tenemos que entrar en distintas reflexiones. Cedemos nuestros datos a las empresas privadas de tecnología y teníamos mucha esperanza en las empresas privadas de tecnología que cuando hubiera un desastre de distintas características nos iban a ayudar. Yo siempre pongo el ejemplo de aquel estudio que salió que Google sabía antes que los hospitales que iba a haber una epidemia de gripe porque ya se iban buscando medicamentos, se iban haciendo preguntas y se podía pronosticar hacia dónde iba ese pronunciamiento de gripe. ¿Para qué nos ha servido las grandes tecnológicas, Facebook, Google? ¿Para qué nos ha servido como fin social en la pandemia? ¿Qué han hecho ellas? Vender, conectarnos, pero ¿qué responsabilidad social tienen? Entonces, hay que empezar a pensar ya, y esto es en términos macropolíticos, si no deben de tener una responsabilidad social mayor estas empresas, por su importancia global, por su capacidad de gestionar datos y de adquirir esos datos, y si en un momento dado legalmente no se les tendría que obligar en tiempos de crisis como el que estamos, en el que no cedan sus datos, sino que nos ayuden a analizar para poder pronosticar mucho mejor las pandemias y poder saber hacia dónde, cómo y tener detalles más importantes. Asistimos todos los días a una guerra de si una ciudad está tiene más casos o menos, pero es que podemos saber los datos por barrios.
por Madrid se podría saber por barrios y por lo tanto lo planteamos como una quizás visión para remodelar estas fuentes de información y la responsabilidad pública que tenga. Y termino ya, porque creo que me estoy pasando del tiempo, pero termino ya con dos elementos más importantes quizás a medio y largo plazo que implican mucho más la sostenibilidad. A nadie se le escapa que a corto plazo el alcanzar o obtener mayores cotas de sostenibilidad es más complejo, pero a medio y largo plazo no. A medio y largo plazo, precisamente la sostenibilidad tiene un fundamento mayor. Y en esta sostenibilidad entran dos elementos. Uno serían si va a cambiar los elementos de movilidad, nuestra propia movilidad. Si va a cambiar, porque como bien han dicho en la inauguración de la jornada, no hay una crisis turística de demanda. Lo que hay es un frenazo de movilidad ahora mismo, claro. pero no hay problema de la demanda. Entonces, en este sentido es importante tener en cuenta que hay, por un lado, una reconsideración sobre las maneras de viajar, por un lado, una reconsideración en si el viajar tanto en tan pocos periodos de tiempo va a ser sostenible a medio y largo plazo. Ya hay un movimiento en Europa del Norte y en Escandinavia que se niega a viajar en destinos muy cercanos a 4 o 5 horas de avión, o como podría ser Europa, y de ahí la potenciación del tren, y de ahí la potenciación de los destinos de cercanía, del turismo de cercanía, y eso es un posicionamiento ético sobre el cambio climático. Y si alguna actividad influye en el cambio climático es el turismo, porque la movilidad contamina y la movilidad es la esencia del turismo. Por lo tanto, es muy posible que haya ciertos matices o cambios de movilidad en el futuro, algunas quizás debido a la ética y a la consideración de la demanda, otras seguramente impuestas por el cambio climático debido a la reducción que tenemos que hacer y por lo tanto plantearlo. Y termino a medio y largo plazo planteando que esas ayudas para las tecnologías tienen que ser ayudas también para la toma de decisión y por lo tanto no solamente hay que pensar en lo que tecnológicamente debemos de hacer ahora, sino plantear una estrategia de digitalización a largo plazo o a medio plazo por lo menos, aunque vayan cambiando las tecnologías, porque si no las empresas nos van vendiendo a destinos y a empresas precisamente, nos van vendiendo sistemas que no tienen una integración posterior en otros sistemas y que al cabo de un tiempo esa inversión que hemos realizado no es tan efectiva. Quería terminar un poco con esta cuestión quizás más práctica de la tecnología, sobre todo orientada a las empresas y orientada a crear un mapa tecnológico de qué elementos nos pueden ayudar a mejorar los destinos y las empresas turísticas. Muchas gracias y muy amable. Bueno, muchas gracias a ambos. Ha sido realmente fascinante. Creo que estamos en tiempo, tenemos todavía un poco para comentar. Realmente creo que centra y conecta con los objetivos humildes que teníamos en este evento, cuando nos planteábamos si COVID es culpable o inocente de algo, o ha venido a revelar ciertas flaquezas, ¿no? O debilidades del sistema. Entonces, en vuestro trabajo, además de recoger el contexto y lo que está pasando y las grandes líneas, ¿no?, que ha expuesto Marc, que se están proponiendo, por la parte de Enrique vemos cómo nos habla el escenario que tenemos, en el que va a coexistir destinos seguros e inseguros, pero sobre todo, ¿qué ha pasado? El papel de la investigación y la tecnología, a lo mejor ahí se ha desvelado que teníamos que haber investigado más y bueno, pues precisamente nos hace una serie de aportes muy interesantes, sobre todo vinculados con toda la gestión tecnológica, ¿no?, y la inteligencia turística, el proceso de los datos, y me ha gustado especialmente ese énfasis en la responsabilidad social de las empresas y responsabilidad pública, que no es lo mismo, de las empresas que gestionan esos datos, pudiéndonos ayudar a tomar decisiones. Me gustaría animar al plenario, si quieren formularles alguna pregunta a nuestros magníficos ponentes que nos han centrado de verdad el tema muy bien, a pesar de que hemos tenido alguna incidencia de sonido o algo, pero ha sido fabuloso.
Os animo a formular alguna pregunta. ¿Alguno de los asistentes quiere hacer algún comentario a nuestros ponentes? Animaros, que es gratis. Bueno, pues para ir animándoles a que formulen alguna pregunta en la línea de lo que han comentado ustedes, ese horizonte, ¿no? Que parece que algunos lo dan hasta el 23. Como en esa agenda que han hecho de investigación, ¿qué prioridades han marcado? Precisamente las que tienen que ver más con los usos de la tecnología. ¿Qué recomendaciones están haciendo ustedes como las más urgentes? Porque ya hemos entendido que aquí hay corto, medio y largo plazo. Sí, no exactamente con la tecnología. Hay un paquete de elementos a abrir, como por ejemplo esta reflexión sobre las fuentes de información. Lo que pasa es que yo me he querido centrar un poco más en la parte tecnológica, simplemente porque quizás sea la que pueda llegar más rápidamente a los estudiantes como soluciones de planteamiento. Desde un punto de vista, nosotros en esta agenda hemos destacado mucho la sostenibilidad y los elementos de sostenibilidad, ¿no? Hemos destacado, por ejemplo, una cuestión que ya no es una cuestión solamente de medida. Ya he dicho que la agenda no puede ser solamente técnica, tiene que ser política. La primera parte, por ejemplo, de estas reflexiones que hacíamos es cómo está basculando el centro de poder de Occidente hacia Oriente. Y creo que cada vez más claro cómo Occidente está perdiendo esta batalla sobre ese centro neurálgico económico y empieza a ser ya casi político, básicamente, ¿no? Como puede ser China y Asia en general. Entonces, en este sentido, ese cambio de polaridad también nos va a hacer un cambio en otros elementos. Por ejemplo, en el uso de esta tecnología o en la apertura de esta tecnología. El caso del gobierno chino es muy claro en las soluciones tecnológicas, pero también en la imposición de esas soluciones tecnológicas viene gran parte de su elemento. Esa reflexión político-técnica es muy importante porque nos puede hacer cambiar precisamente estos elementos de fuentes de información. Las medidas que se han puesto en China por el COVID no se pueden poner, por ejemplo, en Europa ni en Estados Unidos. Bueno, ha sido imposible plantearla. De hecho, hay aquí una guerra con la libertad que allí no es un elemento importante. Nuestro planteamiento sobre cómo arreglar o cómo atajar la parte del COVID es más informativa, la de ellos más impositiva. Parece que no, pero esta basculación del poder también puede hacer una basculación en la empresa. Ya empezamos a tener grandes corporaciones chinas dueñas de cadenas hoteleras relevantes, ya empiezan a tener un know-how que van enseñando a otros lugares y esto puede hacer también un cambio de filosofía. Ya no solamente en la demanda por ser un gran mercado, sino en la oferta porque ya están influyendo en la oferta. Entonces, esos elementos también son importantes porque, y vuelvo a insistir, la política es destacable. Y a partir de aquí también hay otros elementos más concretos de medidas sobre mercados. Por ejemplo, creemos que hay una apuesta ahora mismo sobre el mercado interior y también sobre el mercado rural. Es decir, en las zonas de interior son zonas más abiertas, despejadas, menos masificadas, con menos nivel de aglomeración y de carga. Y entonces son zonas que parecen que tienen un crecimiento mayor. Si unimos a este crecimiento posible la posible digitalización, estamos dando con el cóctel perfecto para potenciar precisamente ese turismo de interior y bascular una parte de ese turismo de litoral hacia allí. Somos de Málaga y Alicante, que precisamente estamos con nuestros productos estrella en el litoral, pero parece que puede haber una tendencia hacia ahí y planteamos varios elementos para estudiar de ese turismo rural y de esas tendencias. O sea, la agenda es un poco más amplia, pero insisto que me he querido centrar en la parte tecnológica por ser la que se pueda ver con más rapidez para los estudiantes. Muchísimas gracias. La verdad que queda claro que tenemos un largo camino por recorrer y gracias a investigaciones como las que habéis llevado a cabo se va trazando un camino. Me ha gustado mucho además ese binomio político-técnico porque esto es un trabajo de todos y que no lo podemos hacer en solitario
y también, quizás por deformación profesional, esa necesidad de hacer saber, de comunicar, porque tomamos muchas decisiones, se implementan medidas muy bien intencionadas, pero a veces no se comunican oportunamente o del modo que pueda ser más fácil comprender. Entonces, si estamos haciéndolo bien o en el camino de hacerlo bien, nosotros en relaciones públicas tenemos una máxima de hacerlo bien y hacerlo saber, que además viene precisamente un poco del mundo de la economía y del mercado, ¿no? Que hagamos las cosas bien y démoslas a conocer. Bueno, nos habéis dado un panorama fabuloso. No sé si alguien más se quiere animar a hacer alguna pregunta, no nos queda mucho tiempo. Estamos de todas maneras bien. Si alguien... Sí, por favor. Es que hay preguntas en el chat. Hay preguntas en el chat para Enrique y para mí. A ver. Aprovecho para darles la bienvenida y encantada de verte, Enrique. Qué alegría, una alegría muy... Un abrazo grande, Maripaz, que hace tiempo que no nos vemos presencialmente, pero bueno, aquí compartimos también. Muchísimas gracias por participar. Amar también, por supuesto. Bueno, Amar está ahí cerquita. Gracias. Sí, no veía el chat, es que preguntaba como estudiante de turismo si se puede complementar con los estudios de tecnología e innovación para el ámbito laboral, tecnológico y la innovación Es que me sale cortado el chat, por eso me cuesta leerlo. O sea, el estudiante pregunta si se pueden complementar sus estudios, entiendo que se refiere al estudio que presentan nuestros ponentes, con la tecnología y la innovación en el ámbito laboral. Supongo que hay una preocupación por la inserción laboral de los que están ahora a punto de salir. Entonces, entiendo que la reflexión va cómo aplicar estos estudios a su proyección profesional y laboral en empresas turísticas. Entiendo que va a cualquiera de los dos. Bueno, pues la intento responder yo mismo, ¿no? Yo creo que la respuesta es sí, pero sí con condicionantes. Es decir, ahora hay una combinación, ¿no?, entre estudios o sector turístico y tecnología, y cómo la tecnología es complementaria al sector turístico. Y por eso digo complementaria, es decir, que lo tengamos que digitalizar todo y tecnolificar todo, no sé muy bien cómo es la palabra, creo que no es el camino. Es decir, la tecnología solo tiene que ser una herramienta para el saber. Es decir, la finalidad no tiene que ser precisamente digitalizarlo todo, porque digitalizarlo ¿para qué? ¿No? Esto sería la respuesta. Por lo tanto, formes en competencias digitales y tecnológicas, pero no hacerlo por hacerlo. Es decir, hacerlo para que sirva para vosotros como futuros, por ejemplo, gestores de un destino turístico o miembros de una empresa turística, ¿no? Tengáis todas estas herramientas y competencias para luego escribir un discurso y escribir un conocimiento, ¿no? Yo creo que esto es muy importante y es un poco también ha salido a raíz de los famosos destinos turísticos inteligentes. Hay muchos ayuntamientos que nos piden, yo quiero ser destino turístico inteligente, yo quiero ser digital. Y nosotros siempre respondemos lo mismo, ¿no? ¿Digital para qué? Y la respuesta es muy sencilla, ¿no? Para ser más competitivo, más sostenible, etcétera. Resumiendo, para conocer el dato, ¿no? Para conocer la realidad turística, no para digitalizar y para tener las mejores herramientas, sino, reitero, para conocer y para generar ciencia y conocimiento. No sé si Enrique quiere aportar algo a esta respuesta, pero... No, aportar un poco a nivel operativo. Tú lo has definido muy bien, Marc, y ahora ¿qué podemos hacer? Pues en realidad ayer mismo teníamos un debate en el decanato de la Facultad de Turismo de Málaga precisamente de esto. Precisamente si podíamos plantear un doble grado entre ingeniería y turismo, un doble grado entre aplicaciones tecnológicas y turismo, y veíamos como quizás no sea la parte más importante, pero sí, por ejemplo, los posgrados. Quizás la especialización, incluir a un ingeniero en turismo o una persona que estudia turismo en ingeniería, a lo mejor es más complejo,
pero tampoco lo necesitan, sino que necesitan tener traductores, necesitan tener nexos de unión, y esos nexos de unión se pueden dar en posgrado. Y entonces, ayer hacíamos un poco la reflexión, bueno, algunos ya sabéis que precisamente la Facultad de Turismo de Málaga tiene el único máster de turismo digital, de turismo electrónico que hay público, que hay en la Universidad Española, y precisamente queríamos potenciar con otros posgrados esa faceta. Es decir, quizás no tanto en los estudios de turismo, aunque hay una reflexión de que deben mejorar los estudios de turismo ahora mismo, hace ya unos cuantos años que se plantearon y es hora de renovarse, hora de incluir los objetivos de desarrollo sostenible dentro de los propios planes de estudio, de incrementar la sostenibilidad en los propios planes de estudio, de quitar en parte algunos elementos que ahora ya no son tan importante. Saber cómo se realiza un indicador macroeconómico, a lo mejor lo que necesito saber es cómo ser un analista de datos, plantearlo más a nivel con asignaturas más concretas. Entonces, se puede incluir en la carrera de turismo, que la tenemos que ir reformando, pero sobre todo también en los posgrados, cuando ya tenga una formación clara de turismo, como bien dice Marc, ahora sé para qué tengo que aplicar esa tecnología. Porque la tecnología no es cuestión de aplicarla, de ahí es donde yo hablaba del mapa tecnológico. Hay que ver con una visión a medio plazo qué es lo que yo quiero hacer. La tecnología es un medio, no es un fin. Si no sé para qué es la tecnología, no me sirve de nada. En ese sentido, apoyar un poco el planteamiento de Marc a nivel de posgrado, sobre todo. Muchas gracias. Hay otra pregunta en el chat y dicen, ¿por qué no se puede aplicar lo que en China, en Europa, lo que han hecho en China? Pues mira, me he levantado, estaba aquí, me he levantado en busca de un libro, pero no lo tengo en mi biblioteca, no sé dónde lo he metido, de un filósofo coreano, pero hegeliano, profesor en una universidad, en la Universidad de Bonn. Ahora mismo no me acuerdo, me parece Ban Chan, no me acuerdo, es bastante famosillo. Y un filósofo coreano que tiene una visión, creo que muy cualificada del por qué. En primer lugar, es una cuestión de libertad. Nuestras leyes no nos lo permiten. No podemos obligar a la vacuna, no podemos obligar a poner tecnología, no. Las leyes y los elementos de democracia y libertad que afortunadamente tenemos son importantes. Y esa es la primera razón y la que más se esgrime en principio. Pero este filósofo plantea también que la interpretación del civismo en Occidente y la interpretación del civismo en Oriente también es distinta. El pensamiento individual y grupal que tenemos en Occidente y en Oriente son distintos. Entonces, nuestros sistemas de valores, y no voy a entrar si es mejor uno que otro, pero nuestra libertad a veces nos hace cegarnos en lo que es mejor para el bien común. Y ese elemento del civismo en ese bien común en Oriente quizás esté más extendido. Y por ese bien común, y no estoy hablando de comunismo, ni mucho menos, estoy hablando de solidaridad entre grupos, y eso lo podemos encontrar en Malasia, lo podemos encontrar en Filipinas y lo podemos encontrar en países que no han sido comunistas. En este sentido, ese civismo de sociedad sí que puede hacer o ser una herramienta más eficaz para este tipo de pandemia. Y eso es más difícil de cambiar. Pues muchísimas gracias. La verdad es que podríamos continuar escuchándoos. Lastimosamente tenemos que continuar y afortunadamente también. Os doy las gracias de nuevo en nombre de los alumnos y las profesoras Ana Iván y mío por haber aceptado participar e ilustrarnos con esto. De acuerdo con vuestro tiempo, sabéis que estáis invitadísimos a continuar estando con nosotros o lo que vuestra agenda os permita.